Buenos días a todos. Según los economistas, estamos entrando en la parte más profunda de una recesión, una crisis que se puede seguir agudizando, y tenemos algunos reportes de lo que nos están diciendo los economistas para que usted logre salvar sus inversiones. Así que tanto si inviertes en bolsa de valores como si no, es importante que llegues hasta el final de este video para que te enteres en qué punto de la economía estamos y si es bueno que continúe con tus inversiones o que detengas esta hasta que el mercado vuelva a tornarse alcista. Por eso vamos a estar estudiando cada uno de los puntos claves que pueden ayudarnos a entender cómo está la crisis y si puede llevarnos hasta una recesión, como dicen los grandes analistas. Recuerda que si esta información te es de valor, dejarnos un like. Los tiempos de inestabilidad actual hacen necesario familiarizarse con algunos conceptos de crisis, paro, déficit, prima de riesgo. Con estos asuntos debemos preguntarnos cuál es la implicación de cada una de estas palabras o expresiones en la crisis, qué significan y, lo que puede resultar más interesante, cómo afectan al pequeño consumidor. Vamos a mirar 10 conceptos claves para inexpertos o para pequeños inversores que se pueden ver beneficiados si ya tienen inversiones en bolsas, en bienes raíces o en cualquier negocio que estén invirtiendo. Lo primero es la recesión. La recesión es el término que describe una economía que, en lugar de crecer y generar más riqueza para un país, decrece, algo perjudicial para sus ciudadanos. Estar en recesión implica que un país es incapaz de generar empleo y de ampliar el estado del bienestar. Para salir de ella se imponen necesarias y algunas medidas como subida de impuestos, recorte de salarios y de otros beneficios de carácter social como ayudas y becas para los estudiantes. En Estados Unidos se han llevado a cabo algunas medidas que afectan al ciudadano, como la bajada de sueldo para los funcionarios, la subida de la edad de la jubilación. Para salir de la crisis es importante que los países puedan reducir el déficit. En otro término, esto es vital para entender la crisis. El déficit. El concepto de déficit hace referencia a la escasez de recursos. En términos de inversión, nos puede llevar a una reducción de ingresos. Para tratar de compensar y verificar esta situación, los gobiernos se ven obligados a emitir títulos de deuda de formas exageradas, letras, bonos y obligaciones que compran los inversores particulares e instituciones. El costo que tiene que pagar el Estado es muy alto. Al ahorrador le afecta porque la percepción que tienen los Estados Unidos en el extranjero es cada vez peor y son menos los inversores internacionales que quieren invertir en activos del país, que se prolonga en una gran crisis de deudas. Y aquí entra lo que ha venido haciendo China en los últimos meses con la venta de los bonos y la venta de los dólares. China se ha quedado sin dólares estadounidenses y ha ido vendiendo sus deudas, ya que el país se ha puesto como meta reinvertir las ganancias de los bonos estadounidenses en otras economías más pequeñas, como es México, donde los chinos están construyendo un sistema ferroviario a la misma vez que están modernizando el transporte público en todo el país. Como punto número 3 tenemos la crisis de deuda, la alta rentabilidad que tienen que pagar algunos estados, sobre todo denominados periféricos, como son el caso de Italia, Irlanda, Grecia, Portugal y España, para colocar su deuda y conseguir dinero para financiarse, es en muchos casos inestable, y hemos visto el rescate por parte de Europa de muchas de sus economías. Hace unos años Grecia entró en impago y se tuvo que hacer un rescate de la economía del país. Esto fue lo que empujó que Gran Bretaña estuviera saliendo del bloque europeo. La crisis que están pasando algunos de sus países por las malas políticas de los gobernantes, que en vez de invertir el dinero se están quedando con ellos en sus bolsillos. Al ahorrador le afecta de manera positiva porque las letras y los bancos están mejor remunerados. Pueden obtener hasta un 5% de rentabilidad en letras a un año
o casi un 7% en los bonos que se están vendiendo a 10 años. Sin embargo, el riesgo es importante, es decir, que las devoluciones de todo lo invertido es cada vez más alta y ya no se descarta la posibilidad de que los Estados Unidos tengan que recurrir nuevamente a la Reserva Federal para que ésta haga un aumento del tipo de interés nuevamente para poder seguir con la acuñación de nuevo papel moneda, la impresión de dinero que a pesar de que crea más inflación es la única solución que tiene el gobierno para poder saldar sus deudas que se pagan con un alto interés a países como Japón y China. La prima de riesgo es cada vez más alta en los Estados Unidos. Si nos remontamos al año 2008, cuando el país tuvo que hacer un rescate de los bancos institucionales, donde la Reserva Federal se vio involucrada en tener que emitir miles de millones de dólares para poder rescatar la economía, implica que esto podría inducir a más desempleo, más recortes sociales en educación, sanidad, demora en la inversión de la infraestructura, como hemos visto que se han estado haciendo mejoras en las carreteras y los puentes del país por un deterioro que viene acumulándose hace varios años. Varias administraciones han tratado de solucionar el problema de la infraestructura sin poder hacer nada porque los fondos no alcanzan para hacer una reestructuración de deuda nuevamente. Los bonos estadounidenses es uno de los términos que suenan como solución a la crisis de deuda. Pero ¿qué son estos bonos? Sería bueno que siguiéramos emitiendo bonos de la Reserva Federal para seguir pagando deudas. Vamos a ver en qué afecta esto a nuestras inversiones. Serían emisiones conjuntas de deudas estadounidenses que sustituirían a la deuda nacional para acabar con la crisis. El objetivo en cualquier caso es lograr una rebaja de los tipos de interés, lo que permite a los estados financiarse de forma más barata y un mercado con una gran liquidez que podría dar la ventaja a la economía de tener un respiro, aunque esto conlleve a afectar los intereses de los pequeños consumidores. Agencias de calificación miden el riesgo de que un país o una empresa efectúe pagos. En los últimos años realizan continuas inversiones a la baja. Se consideran un buen término de riesgo económico. Al ahorrador le afectan ya que ponen nota o calificación a todo tipo de actividad económica que haya en el país, y estos son los impuestos que nos cobran a nosotros siempre que vamos a una tienda a hacer una compra. Tenemos que dejar parte de nuestro dinero por ese artículo que nos estamos llevando sin haber estado grabado en el precio. Cuando gasta la cantidad de $100, en realidad tu dinero solo valía 90 porque 10% se va para el Estado. Lo pagamos en intereses o lo pagamos en impuestos al gobierno, afectando nuestro bolsillo directamente. Tienen mucho poder sobre el mercado y generan tendencia de inversión. Estos cobros de impuestos tienen mucho poder sobre el mercado, generando fuertes caídas de precio en la bolsa y el mercado de deuda, porque hay menos capital en las manos de los pequeños inversores, motivo que lleva a muchos a no entrar en compra de acciones ni en bonos corporativos por el miedo a una caída nuevamente de las acciones en bolsa o incluso de los índices accionarios, donde hemos visto las peores caídas en bolsa desde la crisis de 2020 y todavía se podría seguir agudizando. Por eso debemos llegar hasta el final de lo que estamos hablando con estos puntos para que sepas dónde está la economía y sepas dónde está el mercado en este momento. El punto clave para descifrar dónde está la economía en estos instantes es la Reserva Federal. Esta institución es clave para la crisis de los Estados Unidos, para tratar de disminuir la percepción y la desconfianza de los inversores hacia el país. Para lograr fuertes inversiones en activos de deudas, el país debe inyectar liquidez al mercado, hacer que el dinero fluya y que la economía se reactive. En general, una economía funciona si la gente consume para salir de la crisis. Por lo tanto, es muy importante que el consumo crezca.
compramos más coche, más casa y necesitamos viajar y tomar vacaciones, mientras la gente no esté consumiendo como lo hacía normalmente en los años posteriores a la crisis que sufrimos por el confinamiento en el año 2020, estaremos en una crisis y esto nos puede empujar hacia una deflación. Una deflación no es más que cuando el PIB deja de crecer y tenemos reducciones en el pago de los empleos y la mayoría de empleados se ven afectados ya que ingresan menos y tienen menos poder adquisitivo para ir a un mercado creciente donde todos los días las materias primas cuestan más y más. Por ejemplo, lo mismo ocurre en Europa. La cumbre europea, que no es más que el Consejo Europeo que reúne a los 27 países jefes de estados de gobierno de la Unión Europea, es el máximo organismo político de la Unión. En la crisis ha tomado importancia porque de él depende la resolución de los problemas de deudas soberana de algunos países miembros como Grecia, Italia o España. La cumbre europea ha multiplicado el número de sus reuniones, algunas de ellas bastante fallidas. Las discrepancias entre sus miembros afectan a los ahorradores, ya que en lugar de encontrar una solución pacífica y ordenada al problema, la deuda lo agravan. Algunos países anteponen sus intereses particulares a los del bien general de la eurozona. Si nos recordamos lo que están haciendo las mayores economías europeas, tanto como Alemania y Francia, es no seguir financiando a estos países que tienen problemas de deuda como España y Grecia, que pueden entrar en un déficit de deuda en cualquier momento, afectando la economía de sus países y los intereses del bloque europeo. Esto nos lleva directamente a lo mejor que puede suceder con la economía: el pacto de estabilidad que regula los límites máximos del déficit. Esto sí es importante para los inversores. El 3% sobre el PIB de cada país y la deuda del 60% sobre el PIB. No podemos tener una deuda de más del 60% de lo que estamos ganando. Considera que tú eres un país y estás ganándote $6,000 mensuales. No puedes tener deudas sobre más de $6,000 porque entonces ya estás entrando en un déficit. Esto es lo mismo que sucede en la eurozona con economías como Grecia y España, sobrepasando el poder adquisitivo, sobrepasando la deuda aún más allá de su propio PIB, lo que ha resultado en un déficit de ganancia y riqueza. A partir del año 2000 y 2017 se ha vuelto vulnerado en más de 100 veces. Sin embargo, nunca se han hecho efectivas las sanciones a España cuando han incumplido con el pacto en 4 ocasiones, razón por la cual los países están endureciendo las políticas. Ahora se quieren endurecer mucho más las penas. Conseguir cumplir este pacto de estabilidad es el objetivo número 1 de todos los estados. Cuando se logre hacer, podremos decir que la crisis se ha superado. Mientras tanto, hayan países como España y Grecia violando los pactos de estabilidad económica que no les permiten a los estados europeos endeudarse más allá del 60% de su PIB, no se llegará a una estabilidad económica y el riesgo de entrar en déficit, el riesgo de una recesión podría ser inminente. Por eso los países miembros buscan la forma de hacer endurecer estas políticas antes que nos conduzcan a un corralito. Vamos a ver lo que es un corralito económico. La palabra se acuña en Argentina para hacer referencia al cierre de los bancos y a la prohibición de retirar el dinero en efectivo de las cuentas. Un problema que surgió en el país en el 2001. Con esta iniciativa se quería evitar la salida de dinero del sistema bancario y en general del país. Se produjo un momento de pánico y surgió con el objetivo de frenar el colapso del sistema. Es una situación límite que podría ocurrir en algunos países europeos y vamos a estar viendo esto. Es muy improbable que se dé en España ni en cualquier otro país desarrollado. El ciudadano español no debe temer por los ahorros que tiene en el banco. Están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósito hasta un máximo de 100,000 euros. Además, en caso de insolvencia, nuestro país ha demostrado su capacidad y disposición
para intervenir en cualquier entidad que lo necesite, logrando con ello una calma al déficit, deuda, paro y prima de riesgo. Pero nunca sabemos si esto es del todo cierto, porque hasta que no tenemos un tranque, hasta que no lleguemos al corralito y los países se queden sin efectivo y sin dinero para invertir, no sabemos qué puede ocurrir con una economía. Un país te puede estar asegurando el pago de $100,000 anuales como máximo de tu dinero depositado en el banco, pero tú no puedes tener la certeza que eso va a ocurrir si el Estado entra en quiebra. Hasta que no suceda y haya la quiebra de un Estado, no sabemos en qué punto estamos parados. En Estados Unidos, por lo consiguiente, estamos viendo una Reserva Federal tomando políticas agresiva que están afectando directamente al consumidor y a los pequeños inversores. Hemos visto unos meses de caídas continuas en bolsa de valores, entrando en nerviosismo para los inversores. Si tú eres inversor de bolsa de valores, la mayoría de los inversionistas grandes, los que poseen carteras enormes, nos instan a que debemos esperar por lo menos a la siguiente subida de tipo de interés de la Reserva Federal. Entonces, desde ese punto podríamos partir con nuestras prontas inversiones. Vamos a ver en qué momento la Reserva Federal hará su siguiente subida de tipo de interés, su siguiente subida de tipo de cambio, para nosotros empezar con nuestras inversiones, donde podremos invertir en muchas acciones de valores a un bajo precio y obtener una alta rentabilidad por esas inversiones a corto plazo. No se olviden que esto es Intenta Invertir, tu canal de finanzas, el canal que te dice cómo debes educarte financieramente y donde vas a aprender que la educación financiera va de la mano con tus inversiones. No te olvides de darle like a este video, suscribirte y activar la campanita. Además, compártelo con amigos y familiares. Nosotros, por nuestro lado, luego de ese gran like que nos dejaste en nuestro video, te vamos a enviar un gran abrazo y buena inversión.